Radio Sol presenta No da lo mismo quien escribe. Tengo el vinito listo acá para empezar a conversar. A mí me gusta el vino, ¿ah? El vino, el toquecito, digamos, ¿ah? Como debe ser. Y yo sé que a Tony también le gusta el vinito, le gusta la bohemia. No sé, me tinca. Por lo que leí y por lo que sé de su vida, sé que un hombre que le gusta socializar harto. ¿Cómo estás, Tony? Gusto de saludarte. Hola, Luis, ¿cómo estás? Gusto de saludarte a ti y a todas las auditoras y auditores de tu programa también. Un abrazo grande. Igualmente, ¿me equivoco cuando digo que yo tengo mi vinito acá y que lo más probable es que a ti también te guste compartir un vinito, un pisco sour? ¿Eres un hombre de socializar harto, Tony? Soy un amante de los placeres de la vida, y dentro de esos placeres, los placeres etílicos siempre me han llamado la atención, y es un poquito también lo que me ha llevado a escribir, a ahondar y a escribir sobre esto. Qué bueno, qué bueno. Sí, pues sería como extraño que me dijera, no, la verdad es que yo no veo nada, ¿ah? Va mucho con tu manera de escribir. Tony, mira, déjame leer yo uno de los piropos que he lanzado acá antes de esta conversación. Es que me llama muchísimo la atención lo bien que describes a los personajes, lo bien que describes las situaciones. Déjame leer esto que a mí me encantó. Es de este libro, Sírvame otra copa, que entre paréntesis lo vamos a regalar el día miércoles la próxima semana, Tony, te lo cuento. Y Super. Uno de los cuentos de este libro se llama Los viejos cracks. Yo, que soy futbolero, me llamó mucho la atención la descripción que hace Tony de esto. Entonces, escúchenme un ratito, por favor, y tú también, Tony, para que empecemos la conversación. No debe haber nadie en todo Hualpencillo que no haya escuchado, al menos una vez en la vida, la proeza de Lorenzo Pérez, esa tarde de diciembre de 1957, cuando el buen izquierdo del Club del Fútbol Deportes Naval recibió un pase del zaguero central, acomodó el balón, y en el muslo derecho, la de palo, como le dicen a la extremidad inhábil, y sin dejar que tocara el suelo, le dio un zurdazo tan potente y certero, al esférico atravesó el aire con la rapidez de un proyectil, y en una comba tan perfecta como imposible se coló casi rozando el travesaño del arco, dejando al portero desparramado en su intento por atajarlo y levantando de sus asientos en un ardiente grito de gol a los 4.000 hinchas que repletaban el estadio El Morro de la ciudad de Talcahuano. ¿Cómo describe a los personajes? Te felicito, Tony. De verdad. Muchas gracias, Luis. Oye, a los 10 años, premio literario de poesía, un premio que te dio la Municipalidad de Talcahuano, chiquitito ya escribiendo, y poemas más encima. Sí, bueno, ese es como lo que yo denomino mi primer amor en este camino de las letras. Pues fue mi primer encuentro, descubrirme de niño jugando. Siempre uno trata de buscar sus afinidades, pero siempre un espíritu, no más allá que descubrir cosas nuevas. Uh-huh. Me empecé a dar cuenta que tenía afinidad por las palabras, y empecé a desarrollar el gusto de escribir, y se me fue dando de manera tan natural que después se convirtió en un hábito, y tuve cierto reconocimiento a esta edad tan temprana, y fue también el primer impulso a empezar a seguir este derrotero. ¿Y cómo pasaste de la poesía a la narrativa, Tony? Mira, yo creo que fue un paso bastante natural. Siempre he escrito poesía, sigo escribiendo a un nivel más íntimo. No he publicado todavía nada de poesía, tengo unos proyectos por ahí, ojalá que vean la luz pronto, pero tenía la necesidad también de contar historias, y eso es muy complementario a la labor poética, porque en la poesía tú puedes formar imágenes, jugar con las palabras, a veces narrar pequeñas situaciones, pero contar historias requiere un compromiso también mayor. Entonces tomé ese desafío y empecé a construir relatos que, bajo el género del cuento, permiten tener una condensación de la historia en menos páginas que la novela, y también te da la oportunidad de desarrollar un volumen de cuentos donde haya una diversidad. Lo que te pasó a ti, pues dentro de Sírvame otra copa hay 10 cuentos, entonces la lectora y el lector puede encontrar también ahí alguno de esos cuentos que le sea más cercano, o le llaman más la atención y le guste más. En el caso tuyo, el tema del fútbol, etcétera. Y entonces me permitía también diversificar un poquito la propuesta, y ir buscando historias en distintos lugares, ámbitos,
poder contarla, y así me fue metiendo a poquito y empecé a desarrollar la narrativa, pero sin dejar atrás, Luis, lo que yo traía ya dentro de la poesía. De repente, o muchas veces, me es muy muy útil usar la poesía para describir ciertos escenarios o las sensaciones o sentimientos de los personajes, y mantener esa coherencia literaria entre los géneros que siempre se debe mantener, porque un texto sea intenso, sea entretenido, pero que también sea lindo, que sea agradable, claro, leerlo. ¿Y cómo vas creando? Porque yo creo que la dificultad, bueno, yo veo la dificultad en todo, porque como no soy escritor, lo he intentado un par de veces, pero no me ha salido. La dificultad de escribir un libro con una historia específica, pero en este caso son varias historias. ¿Cómo vas generando historias distintas y cómo vas describiendo los personajes? ¿Se te van ocurriendo en el momento, en la medida en que vas avanzando en el cuento, o ya tienes más o menos definido al momento de empezar a escribir? Súper buena pregunta. Mira, hay dos variantes, digamos, dos caminos que son paralelos. Muchas veces la historia ya me la empiezo a imaginar, o se empieza a condensar ya, casi lista, casi sé dónde va a terminar, casi sé lo que va a pasar entre medio, qué variables van a influir. Y otras veces también tomo el otro camino, o sea, hay uno va jugando por qué camino tomar, que es el camino de repente del descubrimiento. A veces yo parto con la primera frase, con la primera impresión o una situación, y ahí me voy dejando llevar por los atajos que se van abriendo, por las ramas que se van descolgando, y a veces la misma historia o los mismos personajes te van diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que ellos quieren hacer, qué es lo que no van a hacer, qué decisiones van a tomar, y esa parte también es interesante, porque habla un poco de dejar un poco fluir la conciencia y dejar que las cosas pasen. Claro. Los dos mecanismos me son bien interesantes, me acomodo bien a los dos, entonces indistintamente ocupo uno o el otro, y así se van formando esta historia. Oye, y respecto a los personajes, claro, sí, los personajes también tienen que responder. Yo me preocupo mucho, soy muy observador de mi entorno. Entonces trato de construir personajes que sean primero honestos y consecuentes con ellos mismos, o sea, que se comporten de la manera que en la vida real o en la ficción, si lo amerita, se vayan a comportar, y están caracterizados también con esa impronta. Escribiste primero De alcohol en la sangre. Lo que tengo en mis manos es un poco la continuación, es como la segunda saga de ese libro, ¿o es una cosa totalmente distinta? Mira, haciendo un símil bien etílico, es cuando te tomáis una copita y que hay con ganas de la siguiente. Me pasó algo similar, claro. Ya, perfecto. Me pasó algo muy similar. Una vez que escribí y se publicó Alcohol en la sangre, que por fortuna, ¿cierto?, y agradezco hasta el día de hoy, tuvo una muy buena recepción del público y de la crítica literaria. Me sirvió también como un espaldarazo. Alcohol en la sangre fue incluso escogido dentro de los mejores libros de la narrativa chilena el año 2018, y eso, claro, me dio el impulso y también las ganas de seguir estrujando esta botella, pues esta botella llena de historias de cantinas, de trago, y darle una dimensión también más amplia, y seguir, ¿cierto?, explorando esta temática que siempre me ha parecido fascinante. Y ahí nació Sírvame otra copa, como una suerte, ¿cierto?, de secuela a continuación de Alcohol en la sangre, que fue el primer sorbito el primer traguito, claro. Primer traguito, claro. Estamos hablando con Tony Rivero, escritor de Valparaíso, que actualmente vive en Santiago, pero en algún momento estuviste no sé si me equivoco, en Montreal también, Tony. Mira, fue bastante interesante, porque con mi esposa nos fuimos a vivir allá durante un año. Hay un programa que se llama Working Holiday, que es una suerte de programa que te entregan una visa de trabajo y tú puedes ir allá a estudiar, trabajar a la vez. Y es una experiencia enriquecedora, porque a uno lo ponen en situaciones que cierto que tú estás obligado a aprender el idioma, a relacionarte con personas distintas, a conocer lugares, a enfrentarte a climas distintos. Es una ciudad muy fría, en invierno nieva mucho, hay tormentas pero tremendas, y fue una experiencia bastante interesante, que también me sirvió para ir ampliando un poquito mi mundo, y de ahí también he sacado algunas experiencias que las transmito, las plasmo en la página en blanco. Qué bueno, qué buen viaje, qué linda experiencia, y más con tu señora, como tú nos cuentas. Oye, Tony,
¿Cómo es tu proceso para escribir? Esto se lo preguntamos siempre a los escritores y hay distintas recetas. Hay gente muy aplicada que tiene sus horarios, como Isabel Allende, por ejemplo, que ella dice empiezo a las 7 de la mañana y no termino de escribir hasta las 5 de la tarde. Ejemplos hay muchos. Mira, es también bastante, no es tan esquematizada. Eso sí, cuando me decido, a veces en la hora del día es cuando siento que tengo que empezar a teclear, me siento y no me siento al computador y no me paro más. Pero no tengo una definición absoluta de cumplir tal horario o hacerlo durante tal momento del día. A veces me paso, no sé, me paso la noche entera, me siento a las 10 de la noche, me levanto a las 7 de la mañana al computador, o a veces escribo 2 horitas y con eso es suficiente, o hay días que no voy a escribir y ocupo el día en otras cosas y salgo a caminar, qué sé yo, o me voy a tomar una copita por ahí para inspirarme. Eso depende, pero claro, no tengo como una metodología taxativa, sino que me voy acomodando a las circunstancias y también a los lugares. En una conversación también en un medio me preguntaban si yo tenía algún ritual, algún lugar en específico, y yo en ese aspecto soy súper flexible. Yo donde yo pueda, una superficie donde yo pueda poner el computador y me pueda sentar, voy y le escribo. Sé que te gusta mucho la música y aparte que tocas, creo que guitarra, o sea, también eso debe ser como una muy buena complementación para escribir. Sí, yo soy convencido que las artes siempre son complementarias y uno tiene que también recoger esos afluentes de otras disciplinas, y como espectador me gusta mucho el teatro, el cine, las artes plásticas, y como aficionado también toco un poquito de guitarra, he participado en algunas agrupaciones musicales y me gusta también transmitir esa parte musical en algunos cuentos, que por ahí meto algunas canciones, algunos insertos que tengan relación con la música, que me parece interesante hacer ese cruce entre las disciplinas. Tony, me queda súper poco tiempo porque ya aquí tenemos que empezar con las noticias. Te voy a hacer unas preguntas cortitas que requiero respuestas cortas también, así que dale. Y te doy las gracias también por atenderme y conversar un poquito de tu libro, que entre paréntesis, lo dije recién, pero te lo vuelvo a repetir, lo vamos a regalar la próxima semana, tipo miércoles. Hay mucha gente que nos escucha y que le encanta la lectura, así que te doy nuevamente las gracias por este libro, que lo tengo acá. Gracias a ti también por invitarme y que se entusiasme la audiencia a participar en el tema del libro. ¿Escritor o escritora preferido? Escritor preferido, me quedo con el Manuel Rojas, narrador. Perfecto. ¿Qué te inspira? La vida. ¿De día o de noche llegan las musas? De noche siempre, un gato nocturno. ¿Has cambiado algún final después de escribirlo? No, nunca. ¿Qué estás leyendo actualmente, Tony? Estoy leyendo Toni Morrison, Beloved, que es una escritora afroamericana. ¿Algún libro famoso que te hubiera gustado escribir? Una novela de Marta Brunet que se llama Humos hacia el sur, fabulosa. Buena. Y lo último, ¿proyecto de algún nuevo libro acompañado de un buen traguito? ¿Se viene? Antes de la próxima secuela de Etílica, estoy trabajando en una novela que ojalá vea la luz pronto. Qué bueno. Otra temática, sí. Tony, te agradezco muchísimo la conversación y estamos atentísimos a lo que salga, a lo siguiente. Un abrazo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a toda la audiencia, ¿cierto? Y a ti también en especial. Saludos a toda Antofagasta. Radio Sol presentó No da lo mismo quien escribe.